Corte Suprema rechaza reclamo de Estados Unidos por orden de libertad de guerrillero de las FARC. Tumban condena contra el líder indígena Feliciano Valencia. Revelan detalles de operativo que terminó con la captura de jefe anticorrupción de la Fiscalía. Encuentran una de las desaparecidas de la tragedia en el embalse de Guatapé. Abren investigación a exintegrantes de la Junta Directiva de Bioenergy. Así se desarrolló la cirugía para salvar al árbol más antiguo de Bogotá. Chile sorprende a Portugal y clasifica a la final de la Copa Confederaciones. México de la mano de Juan Carlos Osorio para enfrentar mañana a Alemania. Buenas noches. En un inusual pronunciamiento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la reclamación que hizo el gobierno de Estados Unidos por la libertad del guerrillero de las FARC, alias Nader. El alto tribunal afirmó que las decisiones judiciales se deben respetar. A través de una carta dirigida al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó su inconformidad frente al reclamo hecho por el funcionario diplomático el pasado 7 de junio frente a la decisión de esa Corte de ordenar la libertad al guerrillero de las FARC, Julio Enrique Lemos Moreno, alias Nader, requerido en extradición por Estados Unidos. En la misiva de 3 páginas, los magistrados afirman que aunque los embajadores tienen como función proteger los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, ello no significa que puedan inmiscuirse en los asuntos internos del Estado donde actúa. Agregan la carta que como sala penal se rechaza que un agente diplomático de un país amigo reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de un ejercicio soberano como magistrados de la República. La Corte Suprema de Justicia advirtió que se debe respetar la autonomía e independencia judicial que la Constitución otorga a los jueces y magistrados del país. Alias Nader es solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos, dado un secuestro de un ciudadano americano. En otra decisión, la Corte Suprema de Justicia absolvió al líder indígena Feliciano Valencia. La Corporación Judicial ordenó su inmediata libertad. Valencia venía cumpliendo en un cabildo indígena una pena de 18 años de privación. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la condena de 18 años de prisión que se había proferido contra el líder indígena Feliciano Valencia. El alto tribunal determinó que Feliciano Valencia actuó en ejercicio de su autoridad indígena al haber retenido a un soldado que se infiltró en las protestas indígenas de 2008. Indicó la Corporación Judicial que en el caso en concreto, al militar se le retuvo y juzgó con base en las normas indígenas, por lo que no se podía considerar como un secuestro. Este proceso se inició a raíz de una denuncia que interpuso el cabo tercero del ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien fue retenido y sometido a un castigo indígena de 20 latigazos por haber sido sorprendido en 2008 en el resguardo La María de Piendamó. Hoy se conocieron nuevos detalles de la investigación que terminó con la captura del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Durante semanas, las autoridades norteamericanas le hicieron un seguimiento al funcionario. De acuerdo con un documento publicado por la Corte de Florida, desde noviembre de 2016 las autoridades estadounidenses conocieron de una denuncia anónima en la que se hablaba del presunto ofrecimiento de información privilegiada por parte del funcionario de la Fiscalía. Según relata el documento, el abogado Luis Gustavo Pinilla, también detenido por este escándalo, le pidió a Alejandro Lyons en un inicio 100 millones de pesos para que el exgobernador conociera las declaraciones juramentadas que lo vinculaban con presuntos hechos de corrupción en Córdoba. En junio, tanto Pinilla como el fiscal Gustavo Moreno viajaron a Miami y se reunieron con Lyons, todo bajo la vigilancia de la DEA. En la reunión que fue grabada, Moreno recibió $10.000 que fueron encontrados por las autoridades en el equipaje de los familiares del exfiscal cuando llegaron a Bogotá en un vuelo procedente de Miami. Según señalan las autoridades de Estados Unidos, Moreno le estaba pidiendo a Lyons 400 millones de pesos a cambio de que el exfuncionario de la Fiscalía inundara con trabajo a los investigadores del caso del exgobernador para que no se pudiera concretar el caso. En cuanto al caso de Lyons, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a CMI que la audiencia de imputación de cargos contra el mandatario se encuentra suspendida, mientras Medicina Legal revisa un parte médico frente a la situación de la esposa de Lyons, dado que el exgobernador ha aplazado en 3 oportunidades la audiencia. Y continúa a esta hora la audiencia de presentación de cargos contra los detenidos como presuntos responsables del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino en Bogotá.
En la audiencia de medida de aseguramiento que se mantiene a puerta cerrada en los juzgados de Palo Quemado, la Fiscalía pidió cárcel para los 8 detenidos por el atentado al centro comercial andino perpetrado hace casi 2 semanas. Los abogados, por su parte, intervienen sobre las acusaciones que hasta ahora ha hecho la Fiscalía y se espera que en horas de la noche la juez decida si envía o no a los detenidos a la cárcel. Por otro lado, todos los abogados de los acusados se pronunciaron en un comunicado de prensa esta mañana en el que rechazaron las actuaciones del director de la policía y el fiscal general. Rechazamos los pronunciamientos públicos realizados por el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Rojas Nieto, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, poniendo en cuestión decisiones judiciales y afirmando de manera calumniosa: a. la pertenencia de nuestros defendidos al Grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP, y b. la autoridad de esta organización y en extensión de todos los capturados en los lamentables hechos ocurridos en el centro comercial andino. Además, revelaron que la familia de Iván Darío Ramírez, quien fue detenido por el episodio y dejado en libertad el pasado domingo, está siendo objeto de hostigamientos por parte de las autoridades. Somos perseguidos por miembros de la SIJIN. Eventualmente también somos interceptados por 2 patrullas de la policía. Íbamos con mis padres, mi sobrino y mi hermana. Uno de los policías, el patrullero, se baja con un revólver, haciéndome bajar de la camioneta de mi padre, y eventualmente me dice que estamos siendo perseguidos por miembros de la SIJIN. En esos momentos los miembros de la SIJIN se encontraban al frente de nosotros. Toda la noche duramos casi 40 minutos donde nos estaban interceptando y nos estaba siguiendo la SIJIN. La jueza ya les imputó cargos a las 8 personas que fueron detenidas el sábado por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado por sus nexos con el MRP, donde ninguno aceptó los cargos. Alarmadas se declararon las autoridades en Barranquilla por la posibilidad de que al menos 200 detenidos recobren su libertad por vencimiento de términos. Una alerta lanzaron este miércoles las autoridades en el distrito de Barranquilla por la posibilidad de que casi 200 presos puedan recobrar la libertad por vencimiento de términos después de que al pasar 2 años en la cárcel no han sido llamados a juicio. Pero en el semáforo rojo se encuentran cerca de 190 personas, pero estas 190 personas a partir del 1 de julio obtendrían el derecho y podrían solicitar sus libertades. No significa una salida inminente o inmediata, porque ellos tienen que solicitar su libertad a través de una audiencia, pero existe la posibilidad y se les crea el derecho a partir del 1 de julio de obtener su libertad. Tratando de frenar que estos presos recobren la libertad, se está indagando en los antecedentes que tengan y judicializarlos por otros delitos. Claro, lo que se ha hecho con estos 7 primeros que iban a salir, prácticamente tocaron la calle y directamente se les notificó de otros hechos delincuenciales y criminales en los cuales han participado y por eso están de regreso. Azonal Judicial, por su parte, reclamó más jueces y fiscales. Precisamente es para esta circunstancia, en que no tenemos personal suficiente, ni fiscales, ni jueces, para tener en cuenta estas circunstancias nuevas que están apareciendo. ¿El por qué? Tenemos la misma planta de personal desde hace 15 años y hemos estado denunciando y a oído sordo. La mayoría de los presos que recobrarían la libertad están recluidos en cárceles de Barranquilla por los delitos de homicidio, acceso carnal abusivo y hurto agravado. Los buzos de la Armada Nacional lograron el rescate de una de las 2 personas que permanecían desaparecidas en el embalse de Guatapé, en Antioquia, tras el hundimiento de la embarcación en la que viajaban el pasado domingo. Las causas de la tragedia continúan siendo motivo de investigación. Los buzos rescatistas de la Armada Nacional encontraron el cadáver de Aura Estela Barragán, la 8ª víctima del naufragio de la embarcación El Almirante en Guatapé. Y encontramos en el día de hoy el cuerpo de esta señora. Ella hace parte del grupo familiar que proceden de Cundinamarca. Murieron 3 hermanas. Se salva una adulto mayor y una niña menor de edad. Continúa desaparecida Erika Quinchía, de 35 años. Ella se encontraba en Guatapé en un paseo familiar. Se desplazaron 20 personas acá al Peñol. En la embarcación iban las 20 personas, iban 3 niños. En el momento del accidente pues todos salieron con vida. Ella fue la única persona de la familia que no apareció. Las autoridades declararon la calamidad pública para obtener recursos y encontrar la última víctima. Levantar el buque
Vale alrededor de 200 millones según la Armada. Entonces en esto ya sí desfasa la capacidad económica del municipio. El Ministerio de Transporte anunció medidas especiales para garantizar la seguridad de los turistas que visitan el embalse Peñol Guatapé. Un plan de choque, donde vamos a revisar embarcación por embarcación. Entonces, no es que vayamos a suspender el movimiento, sino que vamos a ir revisando una y esa puede ir operando, otra puede ir operando y vamos revisando y van operando porque, pues primero la seguridad. La Armada Nacional trasladó hasta Guatapé equipos técnicos para mover y reflotar la embarcación El Almirante, para continuar con la búsqueda de la persona que continúa desaparecida. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra 2 integrantes de la Junta Directiva de Bioenergy y 4 gerentes de esa sociedad por hechos relacionados con la construcción de una planta de producción de etanol en Puerto López Meta. Los hechos están relacionados con la construcción de la planta de producción de etanol El Alcaraván en Puerto López Meta. La Procuraduría inició con las indagaciones luego de que desde el Senado de la República se denunciara la supuesta desviación en el presupuesto del proyecto y modificaciones al mismo, así como presuntos sobrecostos y la funcionalidad de la planta de etanol de Bioenergy, cuyo mayor accionista es Ecopetrol. En ese sentido, el procurador Fernando Carrillo indicó que tanto la Fiscalía como la Contraloría esperan hacer un anuncio frente al caso. Esa es una actividad conjunta que hemos concertado con la Fiscalía General de la Nación y con la Contraloría General de la República. Por eso yo quisiera referirme a eso conjuntamente cuando en ese equipo de las 3 instituciones podamos mostrar resultados. Por el momento, evidentemente, la Procuraduría la abrió. Se trata de una primera derivación de responsabilidad de quienes eran los miembros principales y suplentes de la Junta de esa empresa y de sus representantes legales, y ya veremos en el proceso de profundización y de recepción de las pruebas qué otro tipo de funcionarios o de miembros de otras juntas directivas vamos a vincular al proceso. En cuanto a la investigación, la firma emitió un comunicado en el que señalan que esperan que las autoridades entreguen los resultados de las indagaciones. La compañía seguirá atendiendo los requerimientos de los diferentes entes de control. Y Ecopetrol alertó sobre la gravedad de los bloqueos de un grupo de habitantes en el campo Rubiales, ubicado en el departamento del Meta. Los bloqueos se registran en las instalaciones de Rubiales, el mayor campo petrolero del país, por parte de varias personas que se identifican como miembros de la comunidad indígena Alto Unuma. Alrededor de 700 personas que se identifican como indígenas pertenecientes al resguardo de Alto Unuma vienen adelantando actividades de bloqueos, presiones sobre las personas que están afectando las operaciones en el campo Rubiales. Los manifestantes se tomaron por la fuerza las instalaciones de la planta de disposición de agua 6 del campo y ordenaron a los operadores detenerla, lo que provocó el apagado de 81 pozos productores con una pérdida de 9.500 barriles por día. Más de 400 personas que se encuentran en un campamento han sido privados de sus posibilidades de movilización y el derecho al trabajo. Se encuentran encerrados en un campamento y no han podido salir. Adicionalmente, alrededor de 100 personas bloquean las vías internas del campo, lo que afecta la normal operación de las actividades de mantenimiento, perforación, producción y de los proyectos que se llevan a cabo. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, indicó que desde la entidad que lidera se hará una rigurosa vigilancia a los recursos que se destinarán para el posconflicto. En medio de la presentación del nuevo enfoque del control fiscal de la Contraloría, el jefe de esa entidad aseguró que se hará una estricta vigilancia a los recursos del posconflicto. Ha habido la creación de una unidad especial para la vigilancia estricta de esos dineros. Vamos a ser terminantes en esa vigilancia para que sea la inversión en la destinación que está programada, que así se haga y no haya ninguna forma de desvío de recursos en estos procesos. También se refirió a cómo avanza el inventario de los bienes de las FARC. Respaldamos esa actitud, esa actividad, ese progreso y desde luego pues a nombre de la Fiscalía y a cargo de ella está el tema del inventario de los bienes de la FARC, sobre lo cual pues se va a entregar un resultado en el mes de agosto. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos respondió a quienes dudan de la entrega total de las armas de las FARC. Hay algunos que dicen que lo de ayer fue una farsa, que porque las armas de las FARC no fueran todas las que se entregaron. Y dicen, por ejemplo, que no, es que el señor Montesinos, allá el peruano, le ha vendido hace algunos años, hace muchos años, 10.000 fusiles a las FARC, y que ¿dónde están? Y yo sí digo, hombre, eso es rebuscar mucho
razones para no celebrar una buena noticia. Y aseguró que el proceso de paz en Colombia es el más completo y complejo que se ha hecho en la historia del mundo. La Corte Constitucional advirtió que existe un uso indiscriminado de contratos de prestación de servicio por parte del Estado colombiano. Afirmó que es una estrategia que se está usando para no cancelar prestaciones sociales de ley. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional cuestionó la forma excesiva en que las entidades del Estado están utilizando la figura de contratos por prestación de servicios. Indicó que el uso indiscriminado de estos contratos constituye una violación sistemática de la Constitución. Este pronunciamiento se hizo al amparar los derechos de una mujer en situación de discapacidad, a quien la administración distrital le canceló de forma unilateral el contrato que adelantaba con ella sin previa justificación. Afirmó la Corte que es reprochable que en diversas ocasiones se ha constatado que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia la figura de contrato de prestación de servicios únicamente para enmascarar relaciones laborales y poder evadir el pago de prestaciones sociales, afectando los derechos de los trabajadores. Agregó el alto tribunal que no se pueden burlar los derechos laborales, teniendo en cuenta que el Estado es el principal encargado de respetar y garantizar la Constitución política. Por esta razón solicitó a la Contraloría General de la República y a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado que tomen las medidas al respecto y presenten propuestas de políticas respetuosas para los derechos de los trabajadores con el fin de garantizarles un trabajo decente. Se salvó el árbol más viejo de Bogotá. Hoy fue sometido a una exitosa cirugía para retirar el tejido muerto y evitar que colapse. El procedimiento tardó alrededor de 5 horas. Ellos son cirujanos, pero no convencionales. Son los encargados de prolongar la vida del árbol más viejo que tiene Bogotá. Esta es una especie muy emblemática para la ciudad, es un nogal, un Juglans neotropical. Esta especie le da el nombre al tradicional barrio. Está ubicado en la calle 77 con carrera 9ª. Es el vecino más longevo del sector. Tiene mal contados 200 años de vida, pero el tiempo ha debilitado su coraza y raíces. Es un procedimiento básico en el que se remueve el tejido que está necrótico o muerto o que está en proceso de pudrición avanzado por la humedad. Se hace un proceso después de cicatrización o impermeabilización, que es aislar ese tejido del que está aún bueno y que le sirve de sostén al árbol. Luego de eso sí se hace un sellado. El procedimiento quirúrgico es extenso y minucioso. Como a cualquier enfermo, se le inyecta suero o fertilizante, lo que permitirá aumentar su expectativa de vida por lo menos 10 años más. El árbol reacciona generando follaje y eso es una respuesta muy positiva a un tratamiento sistémico. 6 expertos fueron los encargados de realizar el procedimiento, que tardó 5 horas. Como en Nogal, hay más de 53.000 árboles enfermos en Bogotá. Estamos hablando de unas condiciones del aire muy malas, contaminación, unos suelos muy pobres, o sea, todo el tiempo en condiciones de deficiencia nutricional, o sea, son árboles que están muriendo de hambre, en estrés hídrico, o sea, no hay agua suficiente para su desarrollo, y pues esto los hace susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. Este año se deben intervenir 22.000 especies que están en condiciones críticas o en inminente riesgo de volcamiento. En espacio público urbano los árboles viven entre 50 y 100 años, depende mucho si son especies exóticas o nativas. Algunas especies como el roble, el nogal, pues duran mucho más que 100 años. En Bogotá hay 1.264.000 árboles. Los ejemplares enfermos se concentran en las localidades de Suba, Usaquén, Teusaquillo, Fontibón y Kennedy. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. A las 8:30, la información internacional. Feliz noche.